Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos en los que te explico cómo realizar la redacción de El informe final de investigación. Y para esta ocasión desarrollaremos el punto 4.2, contrastación de hipótesis. Sean bienvenidos a un video más en el que explicaré cómo se realiza la redacción de cada una de las secciones del informe final de investigación, tomando como ejemplo lo que es el esquema que propone la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Están viendo ya en la pantalla la estructura de lo que es el informe final. Ya había indicado que esta estructura sirve para los trabajos de investigación o informe final de investigación, como quieran llamarle, de pregrado, sea cual fuere la carrera, para los de posgrado, maestrías, doctorados, y también para toda la modalidad de lo que es segunda especialidad profesional. Así que la estructura entonces es la misma. En el primer video de esta serie vimos todo lo que es la estructura y además lo que son pues las páginas preliminares, que son desde la carátula hasta la introducción. Si todavía no lo has revisado, te dejo en la parte superior el enlace a ese videito para que no te lo pierdas. Luego habíamos indicado que justamente lo que continúa es la parte del capítulo 1, 2 y 3, pero esto ya estaba desarrollado en el proyecto de investigación, o plan de tesis, o plan de investigación, como quieras llamarle, es lo mismo al final, pero que justamente en ese documento ya estaba desarrollado todo este esquema del capítulo 1, 2 y 3, hasta metodología, de lo que pide la universidad también en el informe final de investigación. Pero lo que había que hacer era copiar y pegar y verificar que se encuentre en el orden, porque el orden de los numerales y todo lo demás cambia un poco. Bien, revísala bien a detalle este video en la parte anterior para que justamente puedas tener en cuenta qué hay que hacer al copiar y pegar entonces del proyecto al informe final de investigación. Porque aparte de eso hay que cambiar el tiempo de los verbos, ¿no? Como en el proyecto de investigación es eso, un proyecto, es lo que se plantea que se va a hacer en la investigación, en el estudio. En el proyecto se escribe a futuro. Se realizará la investigación, se tomará la muestra, se elegirá, se hará esta metodología, pero en el informe final ya la investigación ya se realizó, así que los verbos ya tienen que estar en pasado. En el informe final de investigación se escribe, ¿no? Se realizó la investigación. La investigación fue factible porque conté con los recursos tales. ¿Correcto? ¿Me entendieron? Es la idea. Que se copia y pega capítulo 1, 2, 3, pero buscando cambiar también el tiempo de los verbos que se refieren a la realización de la investigación. Ojo con eso. Y otro que se copia, si es que ya se tiene completa, si es que no se ha agregado algo más, son la sección de lo que sería el capítulo 7, referencias, ¿ya? O fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas, electrónicas. Eso parece que está tan igual como el proyecto de investigación, si es que no has agregado algún otro, ¿no? Algún otro antecedente, alguna otra referencia que la haga diferente del documento anterior. Listo, el super resumen entonces, y luego de esta recapitulación, vamos ya al tema de este video, el cual es el punto 4.2, contrastación de hipótesis, el capítulo cuarto, resultados, y la idea es que esta sección, la universidad la plantea como de redacción libre. Es decir, no hay una estructura rígida en la cual pues nos pida que de todas maneras la cumplamos. Pero principalmente la idea es que se muestren todas las acciones necesarias para llegar justamente a la comprobación de las hipótesis planteadas. Parece chino, pero vamos a verlo a detalle. Lo primero que se debe redactar en esta sección es la definición formal de las hipótesis. Es decir, reescribirlas nuevamente ya en esta sección. No importa que ya lo hayas hecho en los capítulos anteriores, eso también va. Pero para empezar esta sección tienes que recordar
cuáles son las hipótesis que has planteado. Recordamos, tenemos hipótesis general y también tenemos hipótesis específicas, ¿ok? Pero aparte de eso también hay que diferenciar, que eso ya deben saberlo de sus cursos de tesis 1 o de metodología de investigación, que existen lo que se llama hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Recordamos, las hipótesis que tú has escrito en tu trabajo, en tu proyecto de tesis o proyecto de investigación, son hipótesis alternativas. Es decir, son las hipótesis de investigación, son las hipótesis que tú piensas probar. Y normalmente se han planteado de manera que digas que sí existe relación entre las variables, que sí hay un efecto, que sí hay una afectación, que sí se ha encontrado diferencia en el nuevo procedimiento que estás probando, o que sí ha sido factible, sí ha sido posible desarrollar, ya sea como hayas desarrollado tu investigación, sea como la hayas planteado, sea cual sea el objetivo, que sí se ha conseguido, que sí se ha logrado. Esa es la idea de una hipótesis alternativa. Una hipótesis nula llega a ser la hipótesis que niega la hipótesis alterna, ¿ok? Si aquí en la alternativa, en la de investigación, en la que has escrito, sí se logró, sí se puede, sí hay efectos, sí hay cambios, sí hay relación entre variables, la hipótesis nula sería que no existe, que no se pudo, que no existe relación, que no existe cambio, que no hay correlación, asociación entre variables. Eso es, simplificando bastante, la definición entre una hipótesis alternativa y una hipótesis nula. Un mayor detalle puede obtenerse al entender este esquemita, que muchas veces se ha visto y que a simple vista pues parece un idioma raro, pero no lo es tanto, no es para nada extraño. ¿Qué es lo que se ve en esta teoría? A ver, en primer lugar, decir que la notación, que cómo se escribe, ya una hipótesis nula es H sub 0, con el subíndice 0, y la hipótesis alternativa como H sub 1. Ya esto debería estar en subíndice. Y la idea es que esta es la definición de una nula y una alternativa. Una hipótesis nula va a explicar que justamente existen dos grupos o dos momentos y que la comparación de ellos, sea lo que sea nuestro estudio, ya al comparar ellos no hay cambio, son iguales. Por ejemplo, esta letra parecida a U, no me peguen los matemáticos, ¿ya? Significa que al inicio o en el grupo control, ¿ya? Existe un promedio. Estamos midiendo, por ejemplo, la talla de un grupo de alumnos, ¿ok? La talla de un grupo de alumnos, ya de, qué sé yo, de la carrera, ya de educación física, por ejemplo. Y vamos a compararla con la talla, ya, de los alumnos de, qué sé yo, medicina. Ya, educación física contra los que estudian medicina. ¿Existe diferencia entre esos grupos? Y la hipótesis nula va a ser que no, que el promedio de este grupo, ya, de los que estudian educación física, y el promedio del otro grupo que estudia medicina van a ser similares, si es que no iguales. Esto significa una hipótesis nula. No hay variación, no hay cambio, no hay efecto, Son iguales los resultados en ambos grupos, se pone por aquí en la interpretación. ¿Esto qué significa nuevamente? Que la hipótesis nula va a decir que no existe diferencia, no existe cambio, no existe efecto, no existe variación, ¿ya? O son muy similares o iguales, sea el que sea el grupo, sea la que sea la variable que estemos evaluando. En cambio, la hipótesis alternativa va a decir que el promedio del grupo 1, en nuestro ejemplo, la talla de los alumnos que estudian educación física, si es distinta al promedio de la talla de los alumnos que estudian medicina, allí ya interpretamos que sí existe diferencia, difieren, existe un efecto, se relacionan variables, etc. Es decir, la hipótesis alterna o hipótesis de investigación, que es justamente la que les decía, la que se escribe en la sección hipótesis, va a explicar que sí existe un cambio, va a ser el enunciado que sí existe una diferencia, existe un efecto, existe un cambio, existe una correlación o asociación, como quieran llamarle, de variables. Esa es la explicación de este esquemita.
que en nuestra hipótesis alternativa la media o el estadígrafo que estemos midiendo estadísticamente es significativamente, ya metí la palabrita, distinta a el del otro grupo, o al inicio es distinto que en otro tiempo más, dependiendo de cómo hayamos planteado la investigación. ¿Ok? Por eso es que la hipótesis nula ya es justamente la que niega un cambio, la que niega un efecto, y la hipótesis alterna es lo contrario. Así que cuando vamos a realizar la contrastación de hipótesis, si se acepta la hipótesis nula, quiere decir que se rechaza la hipótesis alterna, porque es diferente, porque es lo contrario. Y también se expresa lo mismo al revés. Si se acepta la hipótesis alternativa, se rechaza la hipótesis nula. Parece un trabalenguas, pero míralo, escúchalo una vez más, un poquito más lento de repente, para que entiendas que es algo bastante sencillo. Una de ellas es verdad. ¿Cuál? Es necesario someterla a un proceso que justamente se llama contrastación de hipótesis o prueba de hipótesis, que también le llaman otros investigadores u otras universidades. Y justamente en esa estamos. Por eso es que la hipótesis nula ya es justamente la que niega un cambio, la que niega un efecto, y la hipótesis alterna es lo contrario. Así que cuando vamos a realizar la contrastación de hipótesis, si se acepta la hipótesis nula, quiere decir que se rechaza la hipótesis alterna, porque es diferente, porque es lo contrario. Y también se expresa lo mismo al revés. Si se acepta la hipótesis alternativa, se rechaza la hipótesis nula. Parece un trabalenguas, pero míralo, escúchalo una vez más, un poquito más lento de repente, para que entiendas que es algo bastante sencillo. Una de ellas es verdad. ¿Cuál? Es necesario someterla a un proceso que justamente se llama contrastación de hipótesis o prueba de hipótesis, que también le llaman otros investigadores u otras universidades. Y justamente en esa estamos. Este es un ejemplo entonces de cómo se ha redactado esta sección. Les decía que lo primero de esta sección es la definición formal y se escribe H sub 0, debió ser aquí, y se escribe principalmente cómo sería la explicación, cómo sería la hipótesis, el enunciado, si es que no hay diferencia, la hipótesis nula. En este caso, la aplicación de una metodología llamada de Mike no mejora la eficiencia, ese es el estudio de ejemplo, ¿no? No hay mejora, no hay cambio, no hay efecto si se aplica esta metodología en la eficiencia. Esa es la hipótesis nula, H sub 0. Y se escribe la hipótesis alterna, que sería lo contrario. La aplicación de la metodología mejora la eficiencia. O allí podríamos poner que existe relación entre la aplicación de la metodología y la eficiencia. O existe un efecto, o existe un cambio, o existe una mejora, etc. ¿Ya? Según cómo estemos planteando nuestra investigación. Esa es la primera sección entonces de lo que va en la redacción de este punto 4.2. Lo siguiente es un párrafo en el cual se recuerden las condiciones de aceptación de la hipótesis. Esto es parte de lo que es estadística inferencial. Ya vamos a explicarlo a detalle un poco más adelante. Simplemente diremos aquí que se explica que se va a buscar, según el planteamiento del intervalo de confianza, que normalmente es 95%, que lo que evaluemos, que la prueba estadística que realicemos, porque es necesario realizar una prueba estadística para demostrar o no las hipótesis, vamos a buscar que ese p-valor, que ese valor que salga resultado de la prueba estadística, prueba estadística inferencial, ese es su nombre, esta prueba, sea mayor o menor a 0,05, ¿ok? Y la idea, lo más aceptado, lo que se va a repetir en casi todas las investigaciones, va a ser que si justamente el resultado de esa prueba estadística que vamos a efectuar luego ya es mayor a 0,05, entonces se aceptará la hipótesis nula. Ojo, nula. Si se acepta la hipótesis nula, habíamos dicho, se rechaza la hipótesis alterna o la hipótesis de investigación. Es decir, lo que hemos planteado sería incorrecto, sería falso. Si se acepta la hipótesis nula, nuestra hipótesis, nuestro planteamiento de investigación o hipótesis alternativa, que es lo mismo, sería rechazado. Ojo con eso. Así que si quieres demostrar una hipótesis, lo que tiene que pasar es que luego de la prueba estadística diferencial, este resultado p-valor
debe ser menor a 0,05. Eso es lo que se busca si es que se desea demostrar la hipótesis que tú has planteado en tu proyecto de investigación. Lo que viene luego es justamente la figura o la captura de pantalla de la prueba estadística inferencial. La prueba estadística es en sí, nuevamente, el cálculo estadístico que se ha realizado con los datos que has obtenido y normalmente se realiza pues en un software específico, un software estadístico. El más utilizado es el SPSS. Existen otros como R o el Excel mismo, también tiene la funcionalidad para hacer estas pruebas. Y la idea es que en esta sección entonces se ponga como segunda parte principal el resultado de la prueba. SPSS normalmente arroja un resultado con los datos que alimentamos al sistema y el resultado del P valor es este de aquí, el que aparece como significancia o sig punto. ¿Ya? Para que no se confundan, lo veremos más a detalle seguramente en un próximo video. Y por último, no olviden que después de la captura de pantalla de esta prueba estadística y su resultado, hay que redactar un nuevo párrafo explicativo en el cual ya se explique nuevamente qué significa que hayamos obtenido ese p-valor o ese valor de la prueba estadística que hemos elegido. Por ejemplo, este párrafo del que estoy hablando sería aquí: el resultado obtenido para el indicador es 0,00, el cual es menor al 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, se acepta la alternativa y se interpreta que la aplicación de esta metodología mejora la eficiencia. Es importante que escriban, que redacten. No basta con que pongan el copia y pega o la captura de pantalla del SPS. Ahí está el p-valor que es menor a 0,5 y se acepta la hipótesis. ¿Cuál hipótesis? ¿Qué significa eso? ¿Ok? No se olviden ese asunto. Y aparte también tienen que recordar que justamente esto es una demostración de una hipótesis. Recuerden que han planteado seguramente una hipótesis general y varias específicas. Así que de todas maneras, cada una de las hipótesis, cada una de las específicas y la hipótesis general merecen ya la redacción de estas secciones. Es decir, que debe existir una sección donde tú hagas la prueba o contrastación de la hipótesis 1, la contrastación de la hipótesis específica 2, de la 3 y al final de la hipótesis general. Normalmente van a ser muy similares, es la idea de plantear una investigación de esta manera, y que la estadística inferencial va a ser muy similar, pero obviamente con los datos correspondientes de cada una de las hipótesis específicas. Esa es la idea entonces de la redacción de esta sección. En un próximo video daré las guías acerca de lo que es propiamente dicho la prueba de hipótesis y cómo se realiza. Así que, estad atentos. Nos vemos.